Estamos hablando los martes acerca de, ¿quién se acuerda? Los martes estamos hablando de una serie que le hemos titulado Escuchando la voz del Padre. ¿Cierto que sí? Pues bien, hoy continuamos con ese tema maravilloso y no lo voy a acabar hoy. Lo voy a acabar el 29 de diciembre. ¿Cómo la ven? Antes, por favor, ¿cuánto es 29? Hoy es 16, 23 al 30 de diciembre, martes. O sea que el 31. No tenemos culto el martes, sino el miércoles 31. Bueno, ahí miramos cómo cuadramos esto, a ver. Salmos capítulo número 2, versos 7 y 8. Creo que ya nos conocemos de memoria el Salmo, ¿verdad? ¿Sí? Yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué dice el 8? Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Quita un momentico los textos de ahí, un momentico, vamos a ensayar. ¿Qué es lo que le dice papá al hijo? Versículo 8. No le dice eso. ¿Qué dice el texto? Vamos a decirlo juntos. Pídeme y te daré. Cierren sus Biblias para que no hagan trampa. Cierren sus Biblias. Levánteme la mano el quien ya se haya aprendido este versículo. Si no se lo han aprendido es porque no están pidiendo. ¿Quién me dice ese versículo? Versículo 8, aparte de la pastora. ¿Y la segunda parte? Bueno, se dio la mitad vale, felicitaciones para ella. Otra persona que lo sepa todo. Todo ese versículo 8, a ver. De la tierra. Bueno, le sobró un pitico en la primera parte, pero ese es el versículo. ¿Alguien más que se lo sepa? A ver. Quien se sepa ese versículo de verdad es porque le está pidiendo al Señor. Porque hay que pedirle al Señor de acuerdo a cómo ese versículo dice. Vamos a decirlo todos una vez más, a una voz. 1, 2 y 3. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Lo aprendió Sara o no? Dilo pues. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Oh, Daniel le dije que cerrara la Biblia, no que trampa. Cierra la Biblia, cierra. No que trampa, hermano. Dígamelo. Nicole. Cristian. Luidelio. Alto un pedacito, Viviana. Claudia. Ahí lo confundió. Nubia. Bueno. Esteban. ¿Cómo que no? Eso, mi hermana. Qué bendición. Qué bendición. A ver, Valerie.
Dudari. No, ya se enredó, ya. Gustavo. No, también lo dijo enredado ya. Véalo, a ver, Ismael. Sí. Eso, bueno, ahí le sobró un pedacito al final, al principio, pero está bien. Mis amados, la palabra de Dios hay que memorizarla. Y escúchenme en esto, como estamos aprendiendo acerca de escuchar la voz de papá, ¿usted cómo le va a pedir a papá si no escucha la voz y no sabe qué dice papá? Y es un versículo muy cortico. Así que, y les he invitado para que todo este mes estemos memorizando, meditando en ese versículo, para que podamos pedir con ganas, con autoridad. ¿Cuántos han pedido? Solo el pastor, bendito el Señor. ¿Cuántos han recibido regalos? No olvide que el mes de diciembre es el mes de los regalos. ¿Han recibido muchos? Bueno, el domingo, este domingo, amor, mira, es domingo, muchos testimonios el domingo, y el siguiente domingo también muchos testimonios. El domingo final es de celebración de Navidad. Quiero que ese día esté enmarcado por muchos testimonios. ¿Ok? Así que hay que compartir, hermanos. Si diciembre es mes de los regalos y el Señor nos está dando regalos, ¿por qué callar? ¿Cierto? Vamos a mirar esta noche un hombre que escuchó la voz de papá. Se llama José. Un hombre que aprendió desde niño a escuchar la voz de su papá. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 37, verso 1 al 3. Génesis capítulo 37, verso 1 al 3. Habitó Jacob, estamos en el capítulo 37, verso 1 al 3. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Le dije a ustedes que les iba a hablar acerca de paternidad en la siguiente tiempo que tuviéramos. Una sana y correcta paternidad se forma en un niño desde día 1 de engendrado hasta el año número 5, o hasta los 6, 7 años a veces, porque en esa primera edad, desde la concepción, es donde se forman las bases de la identidad de un niño o de una persona, sea obviamente mujer o sea hombre. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son esas 3 bases, elementos de esas bases de la identidad? En la parte interna, el amor, la aceptación, ¿lo recuerdan? El valor y la suficiencia. Esos 3 pilares o esos 3 cimientos deben estar establecidos, formados desde en el niño, comienzan a formarse en un niño desde el primer día de su concepción. En otras palabras, toda persona desde que es concebido ya es persona. Y desde ahí necesita desesperadamente sentirse amado en primer lugar y aceptado. ¿Por qué uso la palabra desesperadamente? Porque desde Adán todos los seres humanos venimos con un vacío de amor y de aceptación. Porque desde Adán todos venimos con un vacío de valor y un vacío de ser empoderados o tener suficiencia. Por eso, si el padre de cualquier persona que se engendra ofrece a esa criatura
estas tres expresiones de la identidad, podríamos decir que esa persona crece sano, emocional, mental, espiritual y aún físicamente. Se ha comprobado, mis amados, que muchas de las enfermedades que una persona padece en su edad joven y adulta provienen desde el mismo momento de la concepción y durante todo ese proceso de formación de esas bases de la identidad. Encontramos a un hombre, como ya mencioné, llamado José, y cuando medito en la vida de José, me doy cuenta que en este muchacho ocurrió algo muy especial desde la concepción hasta la edad que en este momento lo vemos acá, que son 17 años. Y la pregunta que me he hecho y le he hecho al texto y a José, ¿en qué momento de la vida las bases de la identidad de José fueron suplidas? ¿En qué momento José fue amado, aceptado? ¿En qué momento José fue valorado? ¿En qué momento José fue empoderado o se hizo suficiente para llegar a ser quien fue? Uno de las personas ve la fachada, ve el exterior, ve la apariencia, ¿cierto? Es blanco, negro, alto, bajito, bonito, feito. No, feito no hay nadie. Sí, ve la apariencia, pero en segundo lugar, ¿qué ve? Ve lo que hace, sus capacidades, ¿cierto que sí? ¿Qué hace su profesión? Si estudia, si trabaja, si es un profesional, lo que sea. Pero también, ¿qué se ve? Lo externo, los logros, lo que en la vida ha hecho, que estudió, se preparó, se graduó de esto, se graduó de aquello, logró terminar esta carrera, logró poner esta oficina, logró montar esta empresa, logró ser un famoso, un actor, un cantante, un músico, un ministerio. Eso es lo que la gente ve en nosotros. Eso es lo externo. Lo que uno ve de José, ¿qué es? A ver, quiero que ustedes me ayuden en palabras, solamente con palabras. ¿Qué ve usted de José? Porque la Biblia básicamente nos muestra lo externo de José. A ver, ayuden, ¿por qué ven ustedes de José? José, un padre amoroso, bueno, no lo dice, pero está bien. Uno ve de José un soñador. ¿Qué más ve uno de José? Sí, ya lo dijeron, otra palabra. Algo más. Bueno, escuchaba la voz de Dios. ¿Qué más se ve de José? Hay mucho que decir de José, se ve la humildad, bueno. Bueno, están hablando de lo que no se ve. ¿Qué se veía de José? ¿Se han leído sobre José? Un hombre organizado. ¿Qué más se veía de José? Bueno, se veía que sus hermanos le tenían envidia. Estratégico, obediente. Muy bien. Hay muchas cosas que uno lee en el texto y las lee tan superficialmente, pero uno dice, ¿por qué José llegó a ser quien fue a los 30 años? ¿Por qué José se convirtió a los 30 años en el hombre que se convirtió? ¿Por qué José se convirtió en el padre de Faraón? ¿Por qué José se convirtió en el hombre más poderoso de la tierra? ¿Por qué? Porque escuchó la voz de su papá. Primero su papá terrenal, que se llamaba Jacob o Israel. Dice el texto que esto sí lo dice claramente, que Israel, o sea Jacob, amaba más a José que a todos el resto de los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y que aparte de eso le hizo Jacob a su hijo una túnica de colores. Qué interesante. Cuando uno lee esa expresión, y amaba Israel a José más que a sus hijos, uno encuentra que el desarrollo desde el nacimiento y en esa crianza primera, en la infancia y juventud de José, hubo una relación de amor, papá e hijo.
una relación de mucha cercanía. Y yo he pensado cómo serían las conversaciones de José y de Israel. ¿Qué cosas como padre Israel le diría a José para formar en José una persona como la que formó? Escúchenme en esto, solamente uno entre 1.000.000 es superdotado. Messi habrá uno en la vida. Maradona sabrá uno en la vida. Cristiano Ronaldo sabrá uno en la vida. Falcao sabrá uno en la vida. Miguel Ángel habrá uno en la vida. Botero habrá uno en la vida. Mire, que no todo el mundo desarrolla unas aptitudes especiales para ser alguien y para hacer algo especial. Solo son poquitos, contaditos. Esos que tienen esos dones especiales, pongámoslos a un lado. Estamos hablándole a gente común y corriente como usted y como yo. Ninguno aquí es Lionel Messi, ninguno aquí es Miguel Ángel, ninguno aquí es como un gran científico, un gran pintor, un gran escultor, un gran escritor. Somos gente común. ¿Quién habrá de especial aquí? Yo miro. Todos son especiales. Pero en el pensamiento que estoy tratando de colocar en sus corazones, ninguno de aquí nació superdotado. Todos normales, hogares normales. Pero que basado en esa formación, en esa educación que tuvimos con papá en casa, fue que se pueden desarrollar o se pudieron desarrollar habilidades, talentos, una personalidad, un carácter, porque eso se forma, el temperamento viene con uno mismo, pero el carácter y el temperamento y la personalidad se desarrolla con las personas con las cuales crecemos y convivimos. Entonces yo pensaba y he meditado tanto cuáles eran las conversaciones de Israel con José, para que José se convirtiera en lo que llegó a convertirse. Déjenme ayudarle a pensar o a decir. Yo imaginaba que al único de los hijos a quien Israel le contaba acerca de las promesas de Dios era José. Al único a quien Israel le contaba lo que Dios le había dicho a su abuelo Abraham era José. Al único que le contaba lo que Dios le había dicho a Isaac, su padre, era José. Al único que le contaba todo lo que su abuelo Abraham hizo, lo que Dios hizo en él y a través de él, en Isaac hizo a través de él, era José. Yo me imagino que desde niño Israel alimentaba a José con esperanza. Desde niño Israel enseñaba a José acerca de ese Dios. Israel desde niño puso en José la semilla de que habría una nación, de que Dios formó de él una nación. Desde niño, desde muy pequeño, Israel amaba, abrazaba, quería, inspiraba, motivaba a José. Noten que José desarrolló desde muy niño una habilidad y era ser chismosito. Era el sapito de los hermanos, por él tener envidia. ¿Qué dice el texto? Que José era el supervisor. José era el supervisor. Mijo, usted se me encarga de dar informe del trabajo que hacen sus hermanos. Y José, bien juicioso que era con su labor, iba y observaba y escribía. Vea, Manasés está haciendo así, Leví así, este así, Judá así. Y por cada uno de los informes llegaba José donde su papá y le contaba, papá, vea, Manasés se portó así, Efraín así, y cada uno de ellos contaba. Creo que leí en estos días la versión traducción viviente de ese versículo. ¿Alguien lo tiene? Versículo 3, por favor. De Génesis 37. ¿Hay una Biblia traducción viviente acá?
Sí, el 3, era el 3. Ah, entonces el 4, hermana. Ah, era el 2, entonces el 2. Tranquila que el enredo es mío. Esa es la presión que quería escuchar. ¿Qué le contaba José a su papá? ¿Qué fechorías? Ah, se comían ovejas, por ahí las comían. No daban lo justo. Hacían engaños, robaban, seguramente, estoy especulando. Pero si son fechorías, eran cosas equivocadas. En esta versión dice la mala fama. ¿Sí? En mi casa el zapito era Héctor Fabio. Él contaba las fechorías de los hermanos más grandes a la mamá. ¿Y cuántas veces nos hizo cascar ese muchacho? ¿Por qué, amados, José desarrolló una actitud de liderazgo? ¿Por qué José, escúchenme, por qué José desarrolló una actitud de pensar un poquito más que un asalariado? Y esto quiero que le llegue a su corazón porque la única persona en el planeta Tierra que puede provocar un cambio en su forma de pensar es Papá Dios. Su padre terrenal lo hizo, está bien, ya usted lo soltó, lo perdonó, lo liberó. Si está muerto, gloria a Dios, si está vivo, gloria a Dios. Pero usted debe a partir de su existencia cambiar el chip y permitir que Papá Dios le dé su nueva identidad como un hijo. La única persona en el planeta Tierra que puede colocar la semilla de ser soñador, de ser emprendedor, de ser visionario, de ser un hombre que no se conforma con el status quo, que no es conformista, es el papá. Si usted no lo tuvo, de malas. Si lo tuvo y no lo tuvo, de malas. Sí, yo lo tuve y no lo tuve, de malas. Y por eso, muy niño, vivía con problemas muy fuertes a nivel emocional en mi identidad. Pero cuando me encontré con mi padre perfecto, él cambió mi chip y me ayudó a pensar como él. Escúchenme bien, solo el Padre de la tierra puede producir en mí, como hombre o como mujer, una capacidad para ver más, para creer más, para soñar más, para arriesgar más, para no quedarme estancado, para creer que la vida está llena de oportunidades. ¿Por qué si otros triunfan? ¿Por qué si otros van más adelante? ¿Por qué si otros se preparan? ¿Por qué si otros logran lo que quieren? ¿Por qué yo no lo puedo lograr? No lo puedo lograr porque es que su papá que yo necesité en la vida no estuvo. Entonces, truncó en mi identidad esa parte de convertirme en alguien como José. Afortunadamente José lo tuvo en su papá. Usted y yo no lo tuvimos, pero tenemos como hijos de Dios a un verdadero Padre, a un mejor Padre. Y he estado tanto, pero tanto, amados hermanos, pensando en las promesas de Dios para Abraham, de Dios para Isaac y de Dios para Israel, para Jacob. Cómo Israel vació en el corazón, en la mente de José esas promesas. Cómo Israel ayudó a José a pensar no solamente que era el hijo para un momento, sino que era el hijo para una nación, para un mundo. Escúchenme en esto. El reino de Dios, cuando llega a una mente, cuando llega a un corazón, debe ser puesto por alguien que cree en Dios, alguien de fe, alguien que tiene las promesas, alguien que vive en las promesas del Señor. No es normal que una persona todo el tiempo se esté quejando, se esté lamentando, que solamente vea lo negativo, lo crítico, vea el puntico negro en medio de la manta blanca. No es normal.
Si hay una persona, su característica, en su forma, si la característica de una persona en su hablar, en su actuar, es lo negativo, la queja, es porque algo pasó en su identidad por causa de su padre. Por eso necesitamos volver al diseño original de nuestro Padre perfecto. Alguien con mentalidad de reino no crece de la noche a la mañana. Alguien con mentalidad de reino es esa persona que pasa tiempo escuchando a Papá Dios. ¿Cuán difícil es memorizarnos un versículo, un solo versículo? Eso dice mucho de usted y dice mucho de mí. Ese dice mucho de cuánto me predispongo a escuchar la voz de Papá para creer lo que Él dice. Los que desarrollan una mentalidad de reino, de conquista, de sueños, de visionarios, son aquellos que pasan tiempo escuchando la voz de Papá, aquellos que se inspiran, aquellos que se desafían en las palabras que Dios dice. Permítanme avanzar un poquito. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo entendemos que José escuchaba la voz de Papá? Yo no sé si ustedes de verdad o si de verdad le hemos hecho una lectura bien crítica, bien exhaustiva a la vida de José. Uno ve la vida de José así muy general. Uno ve solamente como que lo malo que le pasó a José y luego lo bueno que le pasó a José, ¿verdad que sí? Uno lo malo que le pasó a José, ¿qué ve? Que sus hermanos lo odiaban, que intentaron asesinarlo y como no pudieron, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Luego que lo revenden, que trabaja como esclavo en la casa de Potifar, que luego va a la cárcel. Las lágrimas, el dolor, la tristeza de José. Escuchen esto. La mujer que quería violarlo, desafortunadamente la mayoría de los seres humanos nos quedamos con lo malo que nos pasa. Y por eso nos superamos. Nos sentimos desgraciados, nos sentimos tan de malas. Y esas cosas nos atropellan todos los días, no nos dejan avanzar. Son obstáculos para cumplir los sueños de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que José escuchaba la voz de su papá? Porque ese muchacho no se quedó en su dolor, no se quedó en su fracaso, no se quedó en su pérdida, no se quedó en lo que no tenía, lo que le hacía falta, lo que no le habían dado. No se quedó en lo que le habían robado, lo que la vida, el mundo, su familia, todo el mundo le quitó, le robó. No se quedó ahí. ¿Cómo entiendo de que José escuchaba la voz de papá? Cuando el texto me dice en el capítulo 38, vayamos allá por favor. 39, 1 al 6, nos dice el texto de que y Jehová estaba con José y prosperaba José en todas las cosas que emprendía. Ahora quiero ayudarlos a pensar en lo siguiente: cómo un hombre vendido, esclavo, sufriendo puede prosperar. Es imposible. ¿Cómo un hombre amargado puede prosperar? Es imposible. Sino que es que José no se quedó con su amargura. José no se quedó con su resentimiento. José no se quedó con los recuerdos negativos que lo carcomían. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mis hermanos me hacen esto? ¿Por qué mi papá no estuvo ahí? ¿Por qué no me defendió? ¿Por qué dejó que me pasara esto? José no se quedó con eso. José tenía una capacidad de ver más allá, de escuchar más allá, de sentir más allá, de pensar más allá. Porque había conocido un papá llamado Israel que le hablaba de un Dios que lo guardaba, que lo cuidaba, que le había dicho a su abuelo, a su padre y ahora a él, a su abuelo, a su bisabuelo, a su abuelo y ahora a su padre y ahora a él, que estaría con él todos los días de su vida. José no se alineó a lo que las circunstancias le brindaban. La escasez, la pobreza, la necesidad, el trabajo brutal que tenía que hacer. Él en su mente, ¿qué tenía? Sueños. ¿Qué tenía José en su mente? Algún día seré grande.
Algún día Dios cumplirá mis sueños. Ustedes conocen lo que pasó en el capítulo 38. Perdón, el capítulo, ya, un momentito, regresemos. En el capítulo 37, 2 veces, José dice que tiene sueños y se los cuenta a sus hermanos, se los cuenta a su papá y a su mamá. Eso produce crisis. Yo le pregunto a usted, ¿el hecho de que José hubiera sufrido tanto, eso logró que sus sueños los perdiera? No los perdió. Por el contrario, yo imagino, amados, a ese José aferrados cada vez que lo azotaban, cada vez que lo maltrataban, cada vez que sufría. Me imagino a José con más fuerza, con más vehemencia, agarrado de los sueños. ¿Por qué? Porque hubo un papá que lo amó, que le dio valor, que le dio suficiencia, que creyó en él. No importa que sus hermanos lo quieran, mijo, tú eres un soñador, tú eres un visionario, tú eres un hombre de reino, tú eres un hombre diferente. ¿Cómo los hijos, cómo las personas, cómo los niños necesitan desesperadamente escuchar de un padre esas palabras? Tú eres diferente, tú puedes, vamos, tú eres mi hijo amado, eres especial para mí, eres el mejor. Así está en el suelo, así se aporrea, así no puede hacer la tarea, así no lo haga. Ese es el padre que un hijo necesita. Pero no lo tuvo, no lo tuvimos, pero tenemos a papá Dios. Y dice el texto en el capítulo 39 que Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que José emprendía. Yo me imagino a José en las noches, en los tiempos de madrugada, cuando tenía espacios, sentarse a pensar en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de su padre Jacob. Yo imagino que en esos tiempos de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de soledad, de recuerdos tristes, José se llenaba con las promesas de Dios. Mis amados, es lo único que de verdad nos sostiene en tiempos de desgracia, en tiempos de dolor, en tiempos de sufrimiento. Lo que Dios dice, lo que papá Dios dice, aún lo que papá Dios le dice a José es mejor, es mayor, es más grande, más alto, más sublime que lo que Israel le pudo haber dicho a José hasta los 17 años. Escúchenme bien, José no perdió su inspiración, José no perdió no perdió su ubicación espiritual y emocional. José se mantuvo en el lugar donde tenía que mantenerse, en lugares espirituales con Dios. Y miren, para terminar esta parte, ¿en quién se convirtió José? Mire, ya sabemos que soñó. Cuando usted va al capítulo 41, usted lee también muy generalmente todo lo que José hizo. Se lo voy a describir con palabras técnicas de este tiempo a nivel de profesionales. Mire todo lo que había en José, en un solo hombre, usted se va a sorprender. José desarrolló una habilidad como un gerente general. ¿Lo quiere ver? Léame, alguien busque Génesis 41 del 55 al 57. Génesis 41 del 55 al 57. ¿Quién lo encontró? El hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto entre todas las partes para comprar el grano a José. El hambre era intensa en todo el mundo. Gerente general, ¿qué dijo Faraón? Lo que José diga. Él manda. Pero también José desarrolló, perdón, una habilidad de analista. José
Dice el capítulo 41, verso 46, que recorrió toda la tierra para inspeccionarla. Las personas, él no conocía a Egipto, solamente la casa de su amo y la cárcel. ¿Cuánto tiempo habrá durado José recorriendo a caballo o en carro especial del faraón toda la tierra de Egipto? La gente, las zonas, las condiciones de los campos, los cultivos, los caminos, los medios de transporte. Si usted lee el versículo 46, dice eso, que y José recorrió toda la tierra de Egipto. Pero también José se convirtió en un gerente administrativo. Alguien que lea el versículo 48 y 49. De ese capítulo 41, otra persona. Él recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que había en Egipto y almacenó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor. ¿Hasta el 48? 49, perdón. Recogió José trigo como si fuera arena del mar, tanto que no se podía contar porque era impresionante. Un administrador de empresas, un gerente administrativo. Es que no son 3 pesos. Es que no es un kilo de arroz. No es un bultico de panela. Amados, eran cientos, miles de toneladas que durante estos 7 años se recogieron. ¿Quién puede administrar eso? Alguien que tenga esa habilidad de gerenciar. Pero también José se convirtió en un gerente de compras y logística. José seleccionó el personal, estableció un sistema de inventarios, estableció un sistema contable. ¿Ustedes recuerdan que José qué hacía? La gente venía y le compraba y él entregaba. La gente luego volvía, traía escrituras y él escrituraba para Faraón y él entregaba alimentos. ¿Qué se requiere ahí? Una capacidad tremenda. También un gerente de seguridad, un gerente de infraestructura, porque cuántas bodegas en cada ciudad José construyó, cuántas vías para los vehículos hubo que construir. Esos primeros 7 años de abundancia, José se especializó en reconstruir el país para poder llevarlo al nivel de prosperidad que tuvo y que no se quebrara y la gente muriera después cuando llegaran los tiempos de escasez. Y quiero terminar. ¿Qué provocó que José fuera todo eso y mucho más? Un papá que lo amó, un papá que lo inspiró, un papá que lo desafió, un papá que creyó en él, un papá que le dio el impulso, un papá que le dio oportunidad para trabajar, un papá que no mató sus sueños. Póngame atención, un papá que no mató sus sueños, sino por el contrario los cultivó. Y seguramente cuando en esos tiempos de estar juntos José y su padre, el padre le decía a José: hijo, cuéntame, ¿cómo es ese cuento de los sueños? A ver, cuéntame. Porque decía que él, el papá, guardaba en su corazón y meditaba por esos sueños de José. Usted y yo podemos ser un José para esta generación. Usted y yo podemos convertirnos en eso y aún más. ¿Saben por qué razón? Porque tenemos al Espíritu Santo, a quien no tenía José. Porque tenemos a Jesucristo nuestro Señor, quien no tenía José. Porque tenemos la gracia, la bendición, porque tenemos los dones del Espíritu. José tenía muchos talentos, pero muy pocos dones. Nosotros tenemos los dones y tenemos los talentos. Así que llegó el tiempo, amados, y que no se acabe este año sin intencionalmente querer escuchar la voz de papá. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. ¿Qué significa para usted esas palabras? A veces podrían sonar como frases de cajón. Simplemente repetir y repetir. Le pregunto de nuevo, ¿qué impresión llega a su mente y a su corazón
cuando papá le dice, eres mi hijo amado, en ti tengo toda mi complacencia. ¿Qué impresión llega a su espíritu, a su alma, cuando papá Dios le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra? Yo no sé hasta dónde el Espíritu Santo de verdad está calando en su alma. Si algo de verdad el Espíritu Santo ha hecho con estas palabras que he traído a ustedes, su vida tiene que ser revolucionada. Su vida tiene que cambiar. Usted no puede estar en lo mismo, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, hablando de la misma manera. Usted tiene que estar anhelando con mayor razón escuchar la voz de papá. Estemos de pie y oremos.